Gloria a Dios, amén, aleluya. Pues bienvenidos mis amados hermanos, qué bendición poderles saludar. Hoy vamos a compartir una poderosa palabra esta noche para que nuestro espíritu pueda ser transformado, pueda ser edificado a las dimensiones donde el Señor quiere llevarnos. Gloria al nombre de Jesucristo. Hoy vamos a compartir una palabra que he titulado el altar de bronce, y hoy vamos a conocer el simbolismo espiritual que esta preciosa palabra trae para nuestra vida, y va a ver usted cómo el Señor nos va a llevar a través de las escrituras y nos va a llevar a través de las profundidades de su palabra para poder conocer los secretos, para poder conocer las dimensiones, para poder conocer las profundidades y para poder conocer la revelación que Él tiene a través de esta preciosa palabra. Altar de bronce. El altar de bronce. Hoy en día, déjeme decirle esto, hoy en día el Señor está preparando nuestros corazones, está despertando nuestro espíritu, está activando nuestro espíritu y está trayendo un despertar nuevo para que los altares dentro de nuestra vida, para que los altares dentro de los hogares y para que los altares dentro de las congregaciones puedan ser restaurados y restablecidos. Esta palabra es una palabra que va a revolucionar tu vida, y hoy en día el Señor está activando esos altares, está despertando cada altar dentro de nosotros. El altar se puede levantar de una forma personal, el altar se puede levantar de una forma familiar y también se puede levantar de una forma congregacional, pero la palabra del Señor está trabajando en estos últimos tiempos para poder despertar estos altares, porque el altar es un lugar donde se manifiesta la presencia de un Dios vivo, y el Señor quiere manifestarse en medio de su pueblo, y por eso es que Él me ha inquietado y me ha dirigido, me ha inspirado para hablar esta noche del altar de bronce. Qué tremendo. El altar de bronce es un altar que fue revelado a la vida de Moisés, pero hoy vamos a conocer desde el punto de vista profético qué es lo que simboliza el altar de bronce. Qué tremendo esto. Y para empezar vamos a abrir el texto de Éxodo capítulo 27 versículo 1. Voy a leer la Biblia traducción en lenguaje actual. Qué tremendo esto, ¿verdad? Muy bien, mire, voy a leer la traducción en lenguaje actual. Vamos a leer Éxodo 27 versículo 1 y versículo 2 para que usted vaya comprendiendo. Dice: también quiero que hagas, aquí usted está viendo una orden que el Señor le está dando a Moisés. En este versículo nosotros podemos ver a Dios, a Jehová, hablándole a Moisés sobre este altar, y le da estas especificaciones, y oiga lo que le dice: también quiero que hagas, le dice el Señor, un altar de madera de acacia. Un altar, quiero que hagas un altar de madera de acacia, dice. Hazlo de forma cuadrada, de 2 metros y 25 centímetros por lado, y de 1 metro y 25 centímetros de altura. Mire qué tremendo es el Señor, que hasta le especifica a Moisés las medidas de ese altar. Pero mire, la primera característica que nos muestra este pasaje es que el Señor le está pidiendo a Moisés que el altar sea de madera de acacia. Versículo 2. En cada esquina, le sigue diciendo el Señor, en cada esquina del altar debe de haber un gancho en forma de cuerno. En cada esquina del altar debe de haber un gancho en forma de cuerno. Y dice: todo el altar debe estar recubierto de bronce y formar una sola pieza, dice. Qué tremendo. Entonces, en estos dos versículos nosotros podemos ver dos características de este altar de bronce. La primera característica que el Señor le pide a Moisés es que este altar tiene que ser hecho de madera, y no le pidió
cualquier madera, sino que el Señor le especificó a Moisés que tenía que ser de una madera que se llamaba en ese entonces acacia. Qué tremendo. Y voy a hablarle de lo que simboliza este tipo de madera acacia, porque el Señor fue muy específico con Moisés al hablarle de que quería específicamente la madera de acacia. Pero esta madera de acacia tiene un significado espiritual, qué tremendo, y simboliza, mis amados hermanos, la naturaleza humana. La madera de acacia refleja o simboliza la naturaleza humana. Y cuando nosotros estamos hablando de la naturaleza humana, no me estoy refiriendo en sí al hombre como tal, sino que me estoy refiriendo a la humillación que el Señor, que el humano tiene que hacer delante del Señor. A esa naturaleza humana, a esa parte que a muchos nos cuesta rendir, a eso se refiere la madera de acacia, no como un hombre como tal, no como una persona individual, sino que la madera de acacia simboliza la humillación, oiga, del ser humano, y esta humillación tiene que ser delante del altar. Qué tremendo esto. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8. Reina Valera 1960 dice, versículo 6, el cual, aquí está hablando el versículo, está hablando de Jesús y le dice, el cual le dice, siendo en forma de Dios, oiga ese versículo, porque Pablo está hablando de Jesús y dice, Jesús siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual, dice, a Dios como cosa que aferrarse. Pablo nos está diciendo dos cosas de Jesús. Número uno, que Jesús tenía la forma de Dios, pero no solamente tenía la forma de Dios, sino que Pablo en el versículo 6 se asegura que entendamos que Jesús no solamente tenía la forma de Dios, sino que dice que también era igual a Dios. En el versículo 6, Pablo se asegura que nosotros entendamos que Jesús no solamente tenía la forma de Dios, sino que también era igual a Dios. Pero también dice que Jesús no se aferró a la idea de que era en forma de Dios, ni que tampoco era igual a Dios como algo a lo que él tuviera que aferrarse. Entonces en el versículo 7 Pablo dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y oiga, hecho semejante a los hombres. En el versículo 7 Pablo está enseñándonos que Jesús, siendo en forma de Dios y siendo igual a Dios, no escatimó el tener esa divinidad. Jesús no escatimó el hecho de que era igual a Dios, sino que eso hizo en la vida de Jesús que él se despojara de ese título, que se despojara, oiga, de esa divinidad. Y esto es lo que me impresiona de Pablo, porque Pablo se asegura de enseñarnos que Jesús era igual a Dios. Era igual a Dios. Pero en el versículo 7, Pablo dice que él no escatimó esa divinidad como algo a lo que él tuviera que aferrarse. En el versículo 6 nos muestran la divinidad de Jesús. Pero en el versículo 7, Pablo dice que no le importó a Jesús que él fuera igual a Dios, sino que se despojó de ese título, se despojó de ese nombre, se despojó de esa divinidad, mis amados hermanos, para tomar forma de siervo. Y lo más impresionante es lo que dice al final, hecho semejante a los hombres.
Entonces, en el versículo 6, nosotros tenemos a un Jesús divino, pero en el versículo 7, nosotros tenemos a un Jesús hecho semejante a los hombres. Lo voy a repetir. En el versículo 6 tenemos a un Jesús divino, pero en el versículo 7 tenemos a un Jesús como tú o como yo. En el versículo 7 tenemos a un Jesús con la misma naturaleza humana que el hombre. ¡Qué tremendo! Versículo 8. Y estando, ahora dice Pablo, estando en esa condición de hombre, ahora Pablo se asegura que nosotros entendamos que ahora no es Jesucristo el Dios divino, sino que ahora está describiendo a Jesús en forma de hombre. Y dice, estando en esta condición de hombre, oiga, qué tremendo, se humilló, dice, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el versículo 8 me impresiona cómo Pablo maneja la naturaleza humana de Jesús y se asegura de demostrarnos que en la condición de hombre Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que la madera de acacia simboliza no al hombre, no a la persona, sino que al acto como humanos que nosotros tenemos de humillarnos delante del Señor. Porque cuanto más nos humillamos, más se refleja en nosotros la naturaleza humana. Por eso es que en el versículo 8, Pablo se asegura de presentar a Jesús con la naturaleza de hombre, con la naturaleza humana, diciéndonos que se humilló a sí mismo. Entonces en el Salmo 51:17, Reina Valera 1960, entonces dice, los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu quebrantado, pero al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué tremendo este Salmo 51:17. Porque entonces está hablando de Dios Padre y dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, es decir, los sacrificios que valen, que cuentan delante de Dios son el espíritu quebrantado. Y después dice, al corazón que se contrae y al corazón que se humilla, no, dice, despreciarás tú, oh Dios. Qué tremendo. La primera característica del altar de bronce que el Señor le reveló a Moisés era que en ese altar nadie podía venir mostrando una divinidad sobrenatural, sino que sobre ese altar es donde nosotros rendimos nuestros títulos, nuestros apellidos, nuestros nombres, nuestra divinidad, nuestra naturaleza, de tal manera que en ese altar nosotros nos tenemos que presentar tal y como somos, sin ningún título, sin ninguna majestad, sin ningún orgullo de ser nada, sino que con nuestra propia naturaleza humana, pero presentándonos en humillación. Qué tremendo. La primera característica que el Señor le reveló a Moisés es que en ese altar era donde moría el orgullo. Uf, qué tremendo. Ese altar de bronce, mis amados hermanos, no daba paso al orgulloso. Ese altar de bronce no daba altar al arrogante. Ese altar de bronce no daba paso al autosuficiente. En ese altar tenía que morir el orgullo para presentar nuestra naturaleza humana en forma de humillación. Y esa es la primera característica del altar de bronce que el Señor le reveló a Moisés. La segunda característica le dice, y ahora ese altar que has hecho de madera lo vas a recubrir con bronce.
La segunda característica de este altar es que está recubierto con bronce. Está recubierto con bronce. Juan capítulo 16, versículo 8. Voy a leer la Reina Valera 1960. Dice esta versión. Y cuando Él venga, está hablando de Jesús otra vez. Y cuando, perdón, Jesús está hablando del Espíritu Santo. ¿Sí? En este capítulo, Jesús está hablando del Espíritu Santo. Oiga, y dice, y cuando Él venga, está diciendo Jesús. Es decir, y cuando venga el Espíritu Santo, Él dice, los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Qué tremendo las palabras que está diciendo Jesús. Jesús le está enseñando a los discípulos que conviene que el Espíritu Santo venga, porque cuando venga el Espíritu Santo, Él será el que convenza a las personas. Él será el que convenza al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Qué tremendo. Ahora mire, tenemos que entender que solo el Espíritu Santo puede convencer a la persona de pecado. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, bueno, le voy a explicar esto para que me pueda entender. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, cuando nosotros venimos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor, dice la Biblia que somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Qué tremendo esto. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en ese momento, cuando nosotros creemos en Jesús, el Espíritu Santo entra, ¡puf!, y nos sella para Él. Es decir, nos pone su marca. ¿Qué significa eso? Que ya no nos pertenecemos nosotros, sino que pasamos a ser propiedad del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, Él provoca convencimiento en nuestras vidas de que somos pecadores. ¡Uf! ¡Qué tremendo esto! Por eso es, oiga lo que le voy a decir, por eso es que los inconversos, para los inconversos lo mismo les es estar en pecado o no, porque ellos no logran notar la diferencia porque no está el Espíritu Santo dentro de ellos. Pero cuando a un recién convertido es sellado con el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo le convence de que tiene pecado. Qué tremendo esto. Y cuando la persona entiende que tiene pecado en su vida, entonces viene el arrepentimiento. Uf, qué tremendo esto. ¿Por qué le digo esto? Porque el bronce que el Señor le dijo que a Moisés que recubriera el altar de acacia con bronce, el bronce simboliza dos cosas: simboliza el arrepentimiento y simboliza el juicio. Uf, qué tremendo. Entonces, cuando el Espíritu Santo convence a la persona de que es pecadora, es cuando viene el arrepentimiento. Si el Espíritu Santo no hace la obra de convencernos de pecado, no viene el arrepentimiento. Uf, qué tremendo esto, ¿verdad? Entonces, como tenemos el Espíritu Santo, Él nos convence de ese pecado. Y cuando nosotros vemos que hay pecado dentro de nosotros, entonces nos arrepentimos legítimamente. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice, por eso es que Pedro les decía, arrepentíos. La predicación de Pedro era esta: arrepentíos y bautícense. Oiga, y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Uf, qué tremendo esto. Pedro lo que predicaba estas palabras: arrepentíos
y bautícense, dice, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué quería Pedro que la gente se arrepintiera y que se bautizara en el nombre de Jesucristo? Oiga, para perdón de los pecados. Uf, qué tremendo esto. ¿Por qué? Porque el perdón de los pecados, mis amados hermanos, solamente se alcanza a través del arrepentimiento. Si la persona no se arrepiente, no va a pedir perdón. Y si la persona no pide perdón, no hay perdón de pecados. Uf, qué tremendo esto. El perdón de pecados solamente se alcanza cuando la persona se arrepintió genuinamente. Por eso, si no hay arrepentimiento genuino, usted no alcanza el perdón. Pero para arrepentirnos tuvimos que primeramente aceptar a Jesucristo, y por eso Pedro predicaba: arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y después agrega: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hasta después Pablo anuncia el don del Espíritu Santo, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Qué tremendo. Y era la misma predicación que hizo Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículo 17. Cuando Jesús vino a la tierra, predicó exactamente lo mismo. La predicación de Jesucristo no era otra cosa más que el arrepentimiento. En Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué tremendo. Ahora, ¿por qué tanto predicar sobre el arrepentimiento? Bueno, recuerde una cosa. Recuerde que en Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el altar de bronce simboliza el arrepentimiento y el juicio. Qué tremendo. Pero cuando la persona viene al arrepentimiento, oiga lo que le voy a decir, cuando la persona viene al arrepentimiento, esa persona entra al juicio de Dios. Uf, qué tremendo esto. La persona, cuando viene arrepentida y alcanza el perdón, el siguiente paso es que la persona entra al juicio de Dios. ¿Y cuál es el juicio de Dios? El juicio de Dios es donde está la justicia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 21 y 26. Para que haya juicio, mis amados hermanos, de parte de Dios, el Señor tiene que aplicar su justicia. Si el Señor no aplica su justicia, el juicio sería condenatorio para todos nosotros. Qué tremendo esto, ¿sí me entiende? Entonces, para que el juicio no sea condenatorio para nosotros, el Señor tiene que mostrar su justicia. Entonces, en Romanos capítulo 3, versículo 21 y 26, nosotros vemos esa justicia de Dios. Dice: pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que es la que está operando hoy en día. Miren, mis amados hermanos, antes de que siga leyendo, quiero decirle que nosotros tenemos que adorar al Señor por esta justicia que se está manifestando en estos tiempos. Porque dice: en aquella época se manifestó la ley, pero ahora no estamos en la época de la ley, ahora estamos en la época de la gracia, y en la era de la gracia, en la dispensación de la gracia, lo que se ha manifestado es la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia? Sigamos leyendo. Pero ahora, dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo
para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Oiga lo que dice. Le voy a explicar primero el 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Mire, la justicia de Dios se aplica solo para los que creyeron en él, para los que se arrepintieron y para los que pidieron perdón de pecados. Qué tremendo. Por eso es que el arrepentido, después de arrepentirse, entra al proceso de juicio. Pero nosotros no podemos entrar al proceso de juicio sin antes adoptar la justicia de Dios. ¿Sí me entiende? Espero que me esté siguiendo. Versículo 2. Entonces la justicia de Dios dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. En el 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en el versículo 24, usted ve aplicada la justicia de Dios. ¿Qué es entonces la justicia de Dios? Lo que dice el versículo 24, que somos justificados. Y somos justificados gratuitamente, no por obras, no por esfuerzo humano. Somos justificados por la sola gracia del Señor mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, ¿cuál es la justicia de Dios entonces? La justicia de Dios, mis amados hermanos, se manifiesta en que cuando la persona acepta al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo la convence de pecado, se arrepiente para perdón de pecados, entonces nosotros somos justificados gratuitamente y con esa justificación el Señor nos hace justos. La justicia de Dios nos hace justos, mis amados hermanos. Por eso es que esa justicia de Dios solo los creyentes la pueden recibir. Qué tremendo esto. Cuando usted entra al proceso de juicio, por eso le decía, no puede entrar al proceso de juicio sin previamente recibir la justicia de Dios, porque la justicia de Dios nos hace ser justos. Y si nos hace ser justos, vamos a alcanzar la misericordia en el momento del juicio. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Versículo 25, sigamos leyendo. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire, el 25 dice algo muy importante, que el Señor puso a Jesús como propiciación. Y esa propiciación también la tenemos que alabar nosotros, porque la palabra propiciación significa aplacar la ira de Dios. Entonces, en la justicia de Dios, mis amados hermanos, no solamente estamos justificados delante de Él, sino que número dos, la ira de Dios es aplacada. ¿Por qué? Porque Jesús fue entregado para propiciación. Uf, qué tremendo esto. Entonces, cuando se aplaca la ira de Dios, cuando se aplaca la ira de Dios, nosotros podemos alcanzar la misericordia. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él dice, sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Uf. Qué tremendo, súper claro esto. Entonces, cuando la persona se arrepiente, entra al proceso de juicio. Pero antes, recuerde que en el juicio hay una
hay hay un veredicto, ¿sí? En el juicio hay un veredicto, pero nosotros no podemos entrar al juicio sin primero recibir la justicia de Dios. Y la justicia de Dios nos hace aceptos y aplaca la ira de Dios de tal manera que nos hace justos delante de su presencia para que cuando entremos al veredicto, el veredicto no sea condenatorio, sino que el veredicto sea a favor de nosotros y delante del tribunal de justicia de Dios digan que nosotros somos inocentes de todo lo que Satanás nos acusa y que tenemos derecho legal a la vida eterna con Cristo Jesús. ¡Uf! ¡Qué tremendo esto! Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces el altar de bronce significa arrepentimiento y juicio. Ahora, qué tremendo es esto, porque nosotros en medio de todos los pecados recibimos esa justicia de Dios, aunque Jesucristo, mis amados hermanos, dice la Biblia que él no recibió justicia. En Hechos capítulo 8, versículo 37 dice, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Mire, qué tremendo esto, ¿verdad? Que nosotros siendo más pecadores que Jesús, sí tenemos derecho a la justicia de Dios cuando creemos en Jesús. Mientras que Jesús, que era santo, puro y sin mancha, se humilló a sí mismo y voluntariamente, él no alcanzó esa justicia. Por esa razón, para que nosotros no padezcamos ni seamos condenados eternamente, él nos justifica delante del Señor. Qué tremendo esto. Qué tremendo. Entonces, lo mismo se reflejó en Números, capítulo 21, versículos 7 y 9. Lo mismo se reflejó en aquel momento cuando Moisés estaba en el desierto y la gente pecó. Y como castigo, oiga, como ira, como castigo y como veredicto final, el Señor envió serpientes para que cuando mordieran a los pecadores, las serpientes los mataran. Qué tremendo esto. ¿Me están siguiendo? Espero que me estén siguiendo. Espero que me esté siguiendo. Qué tremendo esto. Entonces, la gente estaba cargada de pecado en el desierto. Cuando el Señor vio que la gente estaba cargada de pecado, envió a las serpientes para que cuando mordieran a las personas pecadoras, estas personas murieran automáticamente. Qué tremendo. Entonces vamos a Números capítulo 21, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Cuando la gente vio que las serpientes estaban matando a los seres humanos, entonces se arrepintieron y llegaron allá con Moisés y declararon su pecado y dijeron, Moisés, hemos pecado, estamos arrepentidos. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró a favor del pueblo. Mire lo que hace el arrepentimiento, qué tremendo. Porque recuerde que esto fue un castigo de parte de Dios. Aquí en el desierto el Señor soltó la ira. Aquí en el desierto el Señor soltó un veredicto. Y el veredicto era la muerte. Pero cuando el pueblo se arrepintió, entonces Moisés intercedió delante del Señor. Y el Señor le dijo, versículo 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá.
9. Y Moisés hizo una serpiente ¿de qué? De bronce, y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. La serpiente de bronce, mis amados hermanos, refleja el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando el pecador se arrepentía y miraba el asta, miraba la cruz, miraba a Jesús colgado de un madero y se arrepentía de sus pecados, entonces dice que vivía. ¿Qué había sucedido? Que el Señor había aplacado la ira con el arrepentimiento. Y número 2, el juicio ya no era un juicio de muerte, sino que un juicio de misericordia, porque la persona vivía. Gloria al nombre de Jesucristo. Por eso el altar de bronce, mis amados hermanos, también simboliza el arrepentimiento y el juicio. O sea, lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés era: en este altar va a venir toda persona humillada y va a venir toda persona arrepentida, porque en este altar yo voy a mostrar mi misericordia o mi castigo. Qué tremendo lo que simboliza el altar de bronce. Uf, qué tremendo esto. Número 3, la tercera característica del altar de bronce es que estaba ubicado en el atrio del tabernáculo. ¿Sí? Qué tremendo esto. Éxodo 40, versículo 6, dice: después pondrás el altar del holocausto. Oiga lo que dice: después pondrás el altar del holocausto. El altar del holocausto es el altar de bronce. Otra vez el Señor le está hablando a Moisés y le dice: después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Recuerde usted que en el diseño del tabernáculo de Moisés, esto solo es para el tabernáculo de Moisés, porque ningún otro tabernáculo tenía este diseño. Pero en el diseño del tabernáculo de Moisés habían 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pues el Señor le dijo a Moisés que el altar de bronce tenía que ubicarlo ¿dónde? En el atrio, o sea, en la parte de afuera. El atrio también se conoce como patio. El altar de bronce iba a ser colocado en el patio, en la parte de afuera, porque después del atrio seguía el lugar santo y después, más adentro, seguía el lugar santísimo. Entonces, dice la Biblia que Moisés estableció el altar de bronce ahí en el atrio. ¿Qué significa eso? Qué tremendo esto. Porque ese altar de bronce, mis amados hermanos, también simboliza el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Oiga lo que voy a decir y entendamos esta parte. Porque el altar de bronce también representa el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y el hecho de que haya sido puesto afuera del lugar santo y del lugar santísimo, es decir, el hecho de que el altar de bronce haya sido colocado en el patio afuera del lugar santo y santísimo, simboliza que Jesucristo estaba fuera del mundo. Estaba en el mundo, pero no participaba del mundo. Él vino al mundo, pero no participó del mundo. Por eso el que estuviera ubicado por fuera del lugar santo y del lugar santísimo, ubicaba a Jesús en el mundo, pero no partícipe del mundo. Uf, qué tremendo esto. ¿Qué nos está diciendo eso entonces? Que al altar de bronce el Señor le estaba diciendo
que en el altar de bronce el Señor, las personas tenían que rendir su compromiso con el mundo. Ahí en el altar de bronce moría el mundo para las personas. Ahí en el altar de bronce tenía que morir el mundo para la persona que tenía que irse a humillar. Qué tremendo esto. Y no solamente simbolizaba eso, sino que el hecho de que el altar de bronce fuera lo primero, porque era el primer contacto que tenía la gente. El primer contacto que tenía la gente dentro del tabernáculo de Moisés era con el altar de bronce. Era lo primero. Después venía lo demás. Después venían las otras 6 figuras que están en el altar en el tabernáculo de Moisés. Pero lo primero, el primer contacto era el altar de bronce. Después seguía la fuente de bronce, después seguía el lugar santísimo con su candelabro, con la mesa de los panes de proposición, con el altar del incienso, y después venía el lugar santísimo con el arca del pacto y el propiciatorio. Pero hasta adelante, lo primero que daba lugar al resto de la estructura era el altar de bronce. Era lo primerito con que se encontraba la persona. ¿Y qué significa eso? Que Jesús es la puerta. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. Aquí está hablando Jesús y dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Uf, qué tremendo. El altar de bronce era una puerta dimensional. El altar de bronce trasladaba dimensionalmente a la persona a otra vivencia. El altar de bronce es Jesucristo, y Jesucristo es la puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero en Juan capítulo 14, versículo 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y oiga lo que dice: nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. Oiga, la manifestación del Padre se daba en el lugar santísimo. Qué tremendo esto. La manifestación del Shekinah, la manifestación de la presencia de Dios, la manifestación del Kabod, de la gloria de Dios, solo se daba en el arca del pacto, sobre el propiciatorio que estaba ubicado dentro del lugar santísimo. Así es que cuando Jesús les estaba diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, estas palabras el Señor las está dimensionando al altar de bronce. Porque para pasar al lugar santísimo, la persona primero tenía que pasar por el altar de bronce. Uf, qué tremendo esto. ¿Sabe qué hacían ahí en el altar de bronce? Ahí en el altar de bronce era donde mataban a la víctima. Ya muerta la víctima, los sacerdotes trasladaban la sangre hasta el lugar santísimo, pero primero pasaban por el altar de bronce. Ahí en el altar de bronce se mataba a la víctima. La víctima no se introducía al lugar santísimo viva. Se mataba en el altar de bronce y la sangre la trasladaba el sacerdote al lugar santísimo. Uf, qué tremendo. Por eso Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El altar de bronce era la puerta dimensional. Jesús en la cruz del Calvario fue una puerta dimensional. ¿Para qué? Para que nosotros llegáramos al lugar santísimo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos disfrutar de la presencia de Yahweh. Uf, qué tremendo esto. El altar de bronce es dimensional. El altar de bronce tiene una dimensión espiritual muy profunda.
Era lo primero donde tenía que ir la persona a hacer su sacrificio, el altar de bronce. Qué tremendo. Entonces el altar de bronce nos habla de la obra redentora de Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, oiga, os ha reconciliado. El pecado nos separa de la presencia del Padre. El pecado nos separa. Cuando Adán pecó, se separó de la presencia del Padre, y a causa del pecado nosotros nacemos separados del Padre. Pero cuando nos arrepentimos, pero cuando confesamos nuestros pecados, pero cuando creemos en Jesucristo, el Señor nos justifica y entonces nos reconcilia con nuestro Padre. Y eso es lo que se llama el ministerio de la reconciliación. Pero todo esto se da por medio del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay reconciliación con papá. Cuando nosotros nacemos, como nacemos en pecado, estamos separados de Dios. Pero cuando el ser humano cree en Jesucristo, lo acepta, se arrepiente y pide perdón, entonces Jesús nos reconcilia y ahora nos mete y nos introduce al lugar santísimo donde podemos disfrutar de la presencia de Dios. Ahora el Señor ya no está peleado con nosotros. Ahora ya no hay divorcio espiritual. Ahora nos hemos reconciliado a través del sacrificio de Jesucristo. 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos, oiga, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa es la justicia de la que hablamos. Mire, esa es la justicia. Esto es lo que hace la justicia de Dios. Nos reconcilia, nos perdona, nos justifica de tal manera que cuando vayamos a reconciliarnos con el Señor, vayamos a presentarnos santos, sin mancha, irreprensible, porque sin santidad nadie verá a Jehová. Gloria al nombre de Jesucristo. Esta es la obra redentora que nos quita el pecado y nos presenta santos y sin mancha delante de Él. Ahora, no solamente estamos reconciliados, sino que estamos justificados y ahora podemos entrar al lugar santísimo porque estamos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El altar de bronce es un altar dimensional. El altar de bronce es una puerta dimensional. Qué tremendo esto. Cuarta característica. La cuarta característica del altar de bronce es que era el lugar donde se sacrificaban a las víctimas. Qué tremendo esto. El altar de bronce era el lugar donde se sacrificaba a las víctimas. Levítico capítulo 7, versículo 2. Voy a leer la Nueva Versión Internacional 2022. Qué tremendo, mire. Cuando la gente iba a hacer un sacrificio, tenía que llevar al animal vivo, porque ahí en el altar de bronce era donde se mataba al animal. Lo primero que se hacía en ese altar era matar al animal. Levítico capítulo 7, versículo 2. La víctima, dice, deberá ser degollada en el mismo lugar
donde se degüellan los animales para el holocausto, y su sangre será derramada alrededor del altar. Lo primero que hacían cuando se iba a ofrecer un animal era que primero lo degollaban ahí sobre el altar de bronce. Ahí era el matadero. Por eso el altar significa lugar de sacrificios. La palabra altar, mis amados hermanos, significa lugar de sacrificios. Porque la víctima o el animal era traído vivo y ahí el sacerdote se encargaba de degollarla. Lo primero que se hacía era matar al animal. Después, versículo 3, después dice, luego se ofrecerá toda su grasa, dice. Después de haber matado al animal, le sacaban la grasa a todo el animal. La grasa que recubría las vísceras, empezaban a sacar toda la grasa. Y número 3, después de sacar la grasa, versículo 5 dice, el sacerdote quemará todo. El sacerdote quemará todo esto en el altar como ofrenda puesta al fuego ante el Señor. Esas eran las 3 cosas que se hacían en el altar de bronce. Primero mataban a la víctima, después le sacaban toda la grasa y todo junto se quemaba y era como una ofrenda especial al Señor. ¡Qué tremendo! Entonces el altar de bronce, mis amados hermanos, también simboliza hoy en día, le estoy hablando de el tiempo actual. Le estoy hablando de esta dispensación de la gracia en la cual estamos viviendo, que es la número 6. Estamos viviendo la 6ª dispensación, los tiempos previos a la última dispensación. En estos tiempos, mis amados hermanos, el altar de bronce para nosotros representa el lugar de sacrificios. Porque ahí en ese altar es donde la persona tiene que morir. Juan capítulo 12, versículo 24, traducción lenguaje actual. Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada. Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, dice, da una cosecha más abundante. Ahí en ese altar tiene que morir la persona. Altar es un lugar de sacrificios y lo primero que hoy en día vamos a traer, mis amados hermanos, es nuestra propia vida. Hoy nosotros no hacemos sacrificio de animales. Hoy nosotros no hacemos sacrificio de animales. Es el último sacrificio que se ofreció, se hizo en la cruz del Calvario y el último cordero que se ofreció fue Jesucristo en la cruz del Calvario. A partir de ese entonces, nosotros ya no participamos del sacrificio de animales. Por eso lo que hacen los brujos y los hechiceros al sacrificar víctimas inocentes, al sacrificar fetos, al sacrificar vírgenes, al sacrificar animales a los dioses pagados, eso está en contra de la Biblia, porque con el sacrificio de Jesucristo dice la palabra de Dios que Él hizo el último sacrificio y fue uno y para siempre. Ya no más animales. Por eso lo que hacen los brujos y los hechiceros en esos altares derramando animales está en contra de lo que dice la palabra. Jesús fue el último sacrificado. Hoy nosotros ya no tenemos que traer ovejas. Hoy nosotros ya no tenemos que traer toros. Hoy nosotros somos el animal que va a ser sacrificado. Esto también contradice a los judaístas. Esto también contradice al judaísmo, porque el judaísmo quiere restaurar otra vez
el tabernáculo de Salomón que fue destruido por los romanos, lo quiere restaurar otra vez para volver a reactivar el sacrificio con animales, y eso no es bíblico. Pero de esto participa el judaísmo. El judaísmo tiene planes hoy en día para restaurar el templo de Salomón. Hoy en día de ese templo de Salomón solamente queda el muro de los lamentos. Pero los planes del judaísmo es restaurar otra vez el tabernáculo de Salomón y restaurar cada una de las partes del tabernáculo, incluyendo el altar de bronce, para reactivar el sacrificio con animales. Pero eso no es bíblico. Eso va en contra del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Va en contra de lo que dice la Escritura, porque la Biblia es clara y tajante al decir que la última víctima sacrificada y el último sacrificio fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que hoy ya el Señor ya no nos pide animales. Hoy la víctima somos nosotros, y en ese altar tú tienes que morir. Tú tienes que morir, porque dice Juan 12, el grano de trigo no produce nada a menos que caiga en la tierra y muera. ¿Sabe qué significa caer en la tierra? ¿Sabe qué significa caer en la tierra? Caer en la tierra significa cuando la persona está dispuesta a humillarse delante del altar de Dios. Nosotros somos el grano que caemos a tierra. Nosotros somos el grano que nos humillamos en ese altar. Cuando nosotros caemos a tierra, cuando nosotros nos humillamos y morimos, entonces es cuando ese grano, dice, se multiplica y da una cosecha más abundante. El altar de bronce es una puerta dimensional, y en ese altar tú tienes que morir, porque ya no hay víctimas de animales. Hoy los animales sacrificados somos nosotros. No que vayamos a morir físicamente. No es eso. Esto tiene un simbolismo espiritual. Tenemos que morir a nuestro yo. Tenemos que morir a nuestra carne, a nuestra naturaleza carnal, a nuestra naturaleza pecaminosa, a las concupiscencias, a las viejas pasiones, al viejo hombre. A ese hombre viejo tenemos que matar en ese altar. Gálatas capítulo 2, versículo 20. En realidad, dice Pablo entendía este sacrificio. Si hubo una persona en la Biblia que entendió este sacrificio, fue Pablo. Pablo en Gálatas versículo 2, en el capítulo 2, versículo 20, dice, en realidad, estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Pablo dice, en realidad también yo he muerto. En realidad también yo he muerto en la cruz, dice Pablo, junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Si tú quieres que Jesucristo viva en ti, tienes que morir en ese altar. Tienes que estar dispuesto a morir a tus viejas pasiones, a tus sueños, a tus anhelos. Uf. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto. Eso era lo primero que se hacía en el altar, sacrificar a la víctima. Pero después, mis amados hermanos, a la víctima le sacaban la grasa. Y la grasa, ¿sabe qué simboliza la grasa? La grasa significa nuestra voluntad. Levítico capítulo 3, versículo 16. Esa grasa de los animales simboliza nuestra voluntad. Levítico 3:16, nueva traducción viviente, dice, y entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar. Es una ofrenda especial. La grasa era una ofrenda especial para Dios. Es una ofrenda especial de alimento, un aroma agradable al Señor.
Toda la grasa le pertenece al Señor. Qué tremendo esto. La grasa representa tu voluntad. La grasa representa mi voluntad. La grasa representa nuestra voluntad, esa voluntad que nosotros rendimos en el altar. Dice la Biblia, es una ofrenda especial de alimento, es una ofrenda especial que tú le vas a traer al Señor, porque es una ofrenda que sube con aroma agradable delante del Señor. Cuando tú rindes tu voluntad, cuando tú rindes tu voluntad, cuando tú mueres en ese altar, se desprende el aroma, se desprende la ofrenda especial, se desprende ese aroma que es agradable y que sube delante de la presencia de Dios. Porque toda la grasa le pertenece al Señor, porque nuestra voluntad le pertenece al Señor. Qué tremendo esto. Mateo 16:24, voy a leer la versión lenguaje sencillo. Dice, luego Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Mateo 16:24, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad y tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Qué tremendo esto. Qué tremenda esta versión, qué tremenda esta versión, porque el Señor le estaba diciendo a los discípulos, si verdaderamente ustedes quieren seguirme, si verdaderamente quieren ustedes ser siervos de Jesús, si verdaderamente quieren ser ustedes servidores de Dios, tienen que estar dispuestos a olvidarse de hacer su propia voluntad y tienen que estar dispuestos a morir a su naturaleza carnal en ese altar. Solamente cuando mueres, solamente cuando mueres, solamente cuando mueres a tus deseos, a tus anhelos, a tu naturaleza carnal y pecaminosa, solamente cuando le ofreces tu propia voluntad es cuando nos volvemos siervos del Dios Altísimo. Número 3. Y después de degollar a la víctima y de ofrecer la grasa, después dice que el sacerdote quemaba todo. Qué tremendo esto. Ahí en el altar no solamente tienes que morir, ahí en el altar no solamente tienes que ofrecer tu voluntad, ahí en ese altar vas a entregarlo todo, vas a entregarlo todo. Por eso el altar de bronce es una puerta dimensional, porque quien la cruza, solamente son los que están dispuestos a vivir por causa de Jesucristo. Ese altar de bronce es una puerta dimensional. Ese altar es una puerta dimensional porque quien la cruza ya no vivirá para sí. Quien la cruza ya no vivirá para sí. Quien cruza esa puerta dimensional, mis amados hermanos, quien cruza esa puerta dimensional será verdaderamente el siervo que está dispuesto a ofrecerle todo al Señor. Romanos capítulo 8, versículo 32. Oiga lo que dice Romanos. Está hablando de Jehová. Romanos está hablando de Jehová. Pablo está hablando de Jehová y dice, el que no escatimonia a su propio hijo. Está hablando del Padre. Pablo dice, el Padre no escatimó en dar a su propio hijo. Pablo se asegura que entendamos que en la condición de Padre, el Señor no escatimó ni a su propio hijo.
sino que lo entregó por todos nosotros. Lo entregó por todos nosotros. Era su único hijo, era su unigénito, era lo que más amaba. El Padre era lo que más amaba, pero no escatimó el que fuera su único hijo para entregarlo por amor a desconocidos. Pero en Filipenses, ahora Pablo habla de Jesús y dice en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Primero dice que el Padre no escatimó al Hijo y lo ofreció. Y ahora dice que Jesús tampoco escatimó el ser igual a Dios y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Se despojó, pero en Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice, pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo. Se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Ya no hay más sacrificios. Cuando se ofreció fue el último sacrificio y fue válido por todos los pecados y válido para siempre. Y luego dice, se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Pablo se asegura que nosotros entendamos que Dios no escatimó a su Hijo, sino que entregó todo lo que él amaba. Y después en Filipenses se asegura que nosotros entendamos que también Jesús no escatimó el ser igual a Dios, sino que también se ofreció todo. Por eso es que en ese altar tienes que entregar todo, porque Jesús lo entregó todo, porque el Padre lo entregó todo, y lo mínimo que esperan de un siervo y de un discípulo, de alguien que fue llamado para vivir una vida en servicio, lo mínimo que esperan es que entreguemos todo, que en ese altar tengamos que morir a nuestros sueños, a nuestros anhelos, a lo que más deseamos y anhelamos, que tengamos que morir a la carne, a las pasiones, al pecado, y que tengamos que rendir nuestra voluntad, porque cuando atravieses la puerta dimensional del altar ya no vas a ser el mismo, porque cuando atravieses la puerta dimensional del altar ya no vas a ser la misma, porque cuando atravieses esa puerta dimensional seremos transformados en un espíritu vivificante. El altar de bronce era un altar dimensional que te abre las puertas, Abraham lo entregó todo. En Génesis 22:2, el Señor le dijo, toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. El Señor confrontó la fe de Abraham. En este capítulo nosotros vemos al Señor no solamente confrontando la fe de Abraham. En este capítulo nosotros no vemos solamente confrontando la fe de Abraham, sino que también confronta la obediencia de Abraham y confronta el amor de Abraham. ¿A quién amaba más Abraham? ¿Al Señor o a su hijo? Pero si el hijo era el único, Isaac era el hijo de la promesa, Isaac era el hijo del pacto, Isaac era el hijo por cuanto sufrió él y Sara. Lo anhelaron mucho tiempo, lo esperaron mucho tiempo. Isaac fue el anhelo del corazón de Sara.
Isaac fue el anhelo del corazón de Abraham. Isaac fue el sueño, fue el anhelo, fue el deseo de ambos. Fue el milagro hecho realidad. Lo esperaron por mucho tiempo. Tuvieron que padecer, tuvieron que sufrir a causa de este milagro. Pero un día el Señor se los concedió. Y lo amaban. ¿Cómo no amaban a Isaac? El Señor mismo le dice: me tienes que entregar a tu hijo, a ese tu hijo, a quien tanto amas. A quien tanto amas. Por supuesto que lo amaba. Por supuesto que lo amaba. Abraham era el padre, Isaac era el hijo. Era el hijo de la promesa. Era el sueño y el anhelo de Abraham. Era el sueño que los hizo soñar, porque Abraham y Sara ya no podían soñar, pero la promesa de tener un hijo los hizo soñar, los hizo tener esperanza, los hizo tener sueños, anhelos, los hizo sentirse renovados y jóvenes. ¿Cómo no iban a amarlo si era el hijo soñado? Pero el Señor tenía que probar el corazón de Abraham. El Señor tenía que probar el corazón del siervo. El Señor tenía que probar el corazón del discípulo. El Señor tenía que probar el corazón del hombre a quien Él había llamado. Sí, porque de esta manera es como el Señor prueba los llamados. De esta manera es como el Señor prueba a sus verdaderos siervos, para ver si en ese altar le rendimos todo lo que nosotros amamos. Y de esta manera hemos sido probados. De esta manera hemos sido probados. ¿Cuántas veces el Señor me llamó al altar para rendir todo? ¿Cuántas veces el Señor me hizo humillarme en el altar para demostrarle que Él era superior a todo lo que me había dado? ¿Cuántas veces has sido probado en ese altar para ver si eres capaz de entregarle todo cuanto le amas? Porque las palabras se las puede llevar el viento, porque las palabras se las calcome el tiempo. Pero cuando tú entregas todo en ese altar, cuando mueres y rindes tu voluntad, eres transformado y podremos vivir lo que vivió Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La fe de Abraham fue probada, la paciencia de Abraham fue probada, la obediencia de Abraham fue probada de la misma manera en que se prueba la fe y la obediencia de los siervos. He sido probado en el altar tantas veces. He sido sacrificado en ese altar tantas veces. He sido degollado en ese altar tantas veces. He rendido mi voluntad tantas veces delante del Señor. ¿Qué te puedo decir lo que sintió Abraham en ese momento? Era lo que más amaba, pero Jehová se lo estaba pidiendo, pero Jehová se lo estaba reclamando, pero Jehová le dijo: allí lo sacrificarás como una ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te diré, que yo te mostraré. Y usted conoce la historia. Abraham preparó el altar, amarró al hijo, tomó el cuchillo y con todo el dolor de su corazón, con todo el dolor de su alma, le caían lágrimas, sus manos temblaban, su respiración era cortada, su pecho latía fuerte, su corazón palpitaba con toda potencia. Su alma se sentía desgarrada en ese altar, porque cuando entregas todo duele, te va a doler, te vas a desgarrar como se desgarró Abraham en ese altar.
Su alma estaba siendo desgarrada. Pero cuando estaba a punto de sacrificar, el ángel le dijo: detente. Tu corazón ya fue pesado. Tu corazón ya fue pesado y fuiste hallado fiel. De la misma manera, Abel, de la misma manera, Abel en Génesis 4, versículo 4. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Oiga lo que dice la expresión. Es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice la Biblia que el Señor no aceptó la ofrenda de Caín. La ofrenda de Caín no fue aceptada. La ofrenda de Caín fue rechazada. Pero la ofrenda de Abel fue aceptada, y no solamente fue aceptada, sino que la grosura de los animales que ofreció Abel, dice que subió con agrado delante del Señor y subió como un olor grato y fragante. ¿Por qué? ¿Por qué la de Caín no fue aceptada y por qué la de Abel sí? Porque Abel presentó la grasa de los animales, porque Abel entregó su voluntad y Caín nunca. Caín, aunque dio una ofrenda especial, Caín nunca pudo rendir su voluntad, porque la Biblia dice que era del maligno. Su voluntad le pertenecía al maligno. La voluntad de Caín nunca fue rendida, mas Abel, con la grasa que ofreció, rindió su voluntad, y el Señor percibió olor fragante. ¿Pero para qué? El altar de bronce es una puerta dimensional. El altar de bronce es una puerta dimensional. Cuando tú mueres en ese altar, cuando tú rindes tu voluntad en ese altar, cuando tú entregas todo en ese altar, entonces el altar se mantiene encendido. Levítico capítulo 6, versículo 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. No se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. La orden que el Señor le dio a Moisés es que el fuego en el altar de bronce no tenía que apagarse. Tenía que ofrecerse por la mañana y por la tarde una víctima. El sacrificio que nosotros tenemos que hacer es constante, es permanente, es todos los días. De eso se trata el sacrificio, de que cada día rindas tu voluntad, de que cada día mueras al Señor en ese altar. Y eso te asegura que el fuego no se va a apagar. ¿Pero para qué? ¿Para qué morir al Señor todos los días? ¿Para qué entregarle al Señor todos nuestros sueños todos los días? ¿Acaso no lo hemos hecho? ¿Para qué ofrecérselo todos los días? Levítico 9, 23 y 24. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Mis amados hermanos, el sacrificio en el altar es dimensional para que se manifieste la gloria de Jehová en ese altar de bronce que el Señor le reveló a Moisés. En ese altar de bronce, todas las víctimas que se sacrificaban eran trasladadas al lugar santísimo y ofrecidas en el propiciatorio. Ahí en ese propiciatorio, si el animal había entregado todo, si el animal había sido muerto,
si el animal había sido sin defecto, si el animal había rendido su voluntad, ahí en el propiciatorio se desprendía un olor grato y fragante que subía delante del Señor. Y ese olor grato provocaba que se manifestara no solo la presencia, no solo el Shekinah de Dios, sino que el kabod, la gloria de Dios, la gloria, pero la gloria y la presencia se manifestaban cuando subía el olor grato, cuando subía el olor grato. Si no había olor grato, no había manifestación de la gloria. Tú eres un llamado, tú eres un hombre y una mujer llamados al servicio del Señor y vas a ser probado en ese altar. ¿Cuánto estás dispuesto a entregarle al Señor en ese altar? ¿Cuánto de tu vida, cuánto de lo que tú amas estás dispuesto a entregarle al Señor en ese altar? ¿Estás dispuesto a morir? Si estás dispuesto a morir y si estás dispuesto a entregarle absolutamente todo, te vas a asegurar de que la gloria del Señor te acompañe siempre, de que la gloria del Señor vaya donde tú vas. Si vas a la derecha, la gloria te va a acompañar. Si vas a la izquierda, la gloria va a ir contigo, porque su presencia no se va a apartar de ese lugar, por cuanto tu ofrenda, tu sacrificio subió como un olor grato delante de la presencia del Señor. Uf, gloria a Dios, amén, aleluya, qué tremendo esto, qué tremendo esto. Eso se aseguraba el Señor, de que la presencia estuviera siempre en ese altar, en ese sacrificio. Y en el versículo 24 dice: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Sabe qué representaba el fuego? Cuando después de que se hacía el ofrecimiento y cuando después de que se quemaba el animal con las grosuras, si el olor grato subía a la presencia del Señor, el Señor respondía con forma de fuego. El Señor hacía descender fuego, porque el fuego simbolizaba la aprobación, porque el fuego simbolizaba la aprobación del sacrificio, porque cuando el Señor hacía descender el fuego y consumía el holocausto y consumía la víctima y consumía la grosura que se había ofrecido, estaba dando a entender que Él aprobaba el sacrificio, y entonces se abrían los cielos y la presencia del Señor se manifestaba en aquel lugar. Y cuando la gente veía la presencia de lejos, no podía contener su gloria, no podía contener su presencia, no podían dejar de rendirse y no hacían otra cosa más que doblar sus rodillas y alabar al Señor, porque la gloria era tal, porque la presencia era tal, que los opacaba, que los hacía quebrarse, que los hacía rendirse, que los hacía humillarse, que los hacía que se postraran delante de su presencia. Uf, uf, uf. Seguramente vas a ser probado. Seguramente vas a ser llamado a ese tribunal de juicio. Seguramente vas a ser llamado a ese tribunal de justicia, porque van a probar la calidad de tu sacrificio para ver si te sueltan la unción, para ver si te sueltan la presencia, para ver si te sueltan el Shekinah, el kabod, la gloria de Dios. En eso, mis amados hermanos, radica la unción y la gloria que algunos de nosotros vamos a ver, porque por ver la gloria, cuánto estás dispuesto a ofrecer, por ver esa gloria del Padre, cuánto estás dispuesto a ofrecer, porque esa gloria no vale una media rendición, porque esa gloria no vale un medio sacrificio, porque esa gloria no vale que entregues la mitad de tu carne,
si no entregas todo, si no mueres todo, si no rindes todo delante de la presencia del Señor, no te van a soltar esa gloria, porque la gloria es tan sublime, es tan maravillosa, es tan contundente que vale el precio de nuestra vida rendida delante del altar. Oh, y calla rama seca, praca, torro, brosto, quitará, bracaya.